Un hijo vuelve de pasárselo bien y encuentra a toda su familia asesinada. Le habían golpeado en la cabeza 40 o 50 veces con un bate de béisbol. Toda la pared estaba cubierta de sangre. Un informante contó a la policía que una facción islamista violenta podría estar implicada. La policía descubre pronto que algo falla en esta historia. No la sorprendió en absoluto. No tenía heridas de defensa. Había cometido el asesinato perfecto. Bellevue, en Washington, un agradable barrio de Seattle, es el nuevo hogar de Tariq Rafey, su mujer Sultana y su hija minusválida, Bosma. La familia canadiense-pakistaní acaba de mudarse desde West Vancouver, a 64 kilómetros de la frontera del estado. Tariq Rafey era un inteligente ingeniero estructural muy respetado y también era musulmán practicante. Su mujer, Sultana, tenía un máster en nutrición y se dedicaba en cuerpo y alma a sus dos hijos, sobre todo a su hija Bosma, que padecía un tipo de autismo grave. Tariq se mudó con su familia por un trabajo más lucrativo, necesario para pagar la educación de Atif en una universidad de prestigio, Cornell. Era amable, compasivo, un buen padre y también un buen ingeniero. Durante 5 días, la familia ha disfrutado de la visita de Atif y su amigo íntimo de Vancouver, Sebastian Barnes, que pasa aquí las vacaciones de verano. El 12 de julio, Atif y Sebastian se van a cenar y al cine, mientras Tariq, Sultana y Bosma prefieren pasar una velada tranquila en casa. No saben que estas son sus últimas horas de vida. Al volver a casa más tarde, Atif y Sebastian se encuentran con una escena espeluznante. Necesito una ambulancia. Los padres de mi amigo, yo, creemos que están muertos. ¿Por qué piensas que están muertos? Hay sangre. No respiran. Tiene sangre por toda la cara. Vengan, por favor. No sé si estamos a salvo. Aterrados, los chicos esperan fuera a que llegue la policía. En menos de una hora, los coches patrullas se alinean en la calle. La policía descubre los cadáveres de los Rafey, uno tras otro, asesinados en cuartos distintos. Descubrieron a Sultana, que fue la primera en morir, tirada en la planta baja. Parece que estaba desempaquetando algunas cajas. El golpe le arrancó los zapatos, literalmente. Se le había caído una de las sandalias. Alguien la había atacado por detrás. Estaba tumbada boca abajo, con una lesión por objeto contundente en la cabeza. No la sorprendió en absoluto. No tenía heridas de defensa. O conocía a su atacante, o alguien había entrado a hurtadillas y la atacó por sorpresa, lo cual no era muy probable, dado el tamaño de la habitación. Le dieron un golpe en la nuca y entonces, sencillamente, murió. Pero ese es solo el comienzo de la masacre. Entonces subí las escaleras. El primer cuarto en el que entré era el del Dr. Rafey. Estaba durmiendo boca arriba, con las piernas y los brazos cruzados. No creo que llegara a darse cuenta de lo que pasó. Toda la pared en la que se apoyaba la cabecera de la cama estaba cubierta de sangre, de tejidos y de trozos de cerebro. Y la mancha medía más de 3 metros de largo y 2 de alto. La salpicadura de sangre es tan grande que los investigadores asumen que Tariq se ha metido una escopeta en la boca y ha disparado. Hasta que encuentran una mancha reveladora en el suelo, dejada por el arma homicida. Estaba claro que le habían apaleado repetidamente con un bate de béisbol. Le habían golpeado 40 o 50 veces en la cabeza. El resto del cuerpo estaba sin tocar. Era mucho más de lo que hacía falta para matar a alguien. Un ominoso rastro de sangre conduce a la policía por el pasillo hasta la escena más terrorífica, en el cuarto de Bosma. Era muy evidente que la habían perseguido por el cuarto. Había marcas de bate en el estuco, en distintos lugares en los que el asesino había fallado. La misma Bosma tenía heridas de defensa, costillas y brazos rotos, donde se había tapado con las manos para tratar de protegerse. La llevan de inmediato al hospital con apenas un hilo de vida, pero sucumbe a sus heridas esa misma noche, antes de poder identificar al monstruo que la acechó y la asesinó. Resulta que Bosma no podía hablar. No pudo llamar al 911, ni siquiera pedir ayuda a sus padres.
Creo que tenemos una reacción humana significativa cuando un hombre asesina a una mujer, sobre todo si es joven, si es completamente inconsciente de lo que se le viene encima. Esa violencia es casi personal. Los agentes peinan la tranquila calle, desesperados por encontrar pistas del triple homicidio. Nos hicimos con un mapa aéreo en el que íbamos tachando las casas para asegurarnos de que habíamos contactado con cada persona del barrio y para determinar si había testigos o alguien que hubiera visto lo que pasó esa noche. Desafortunadamente, los vecinos no han visto nada fuera de lo común. En la comisaría, la policía da el parte a Tiff y Sebastian, esperando que los traumatizados adolescentes tengan algo que decir. Todo lo que sabíamos en ese momento era que habían asesinado a los Raffey y que su hijo y el mejor amigo de este habían descubierto la truculenta escena. Así que era muy importante que los apartáramos de la situación. En la comisaría podíamos hablar con ellos sobre lo que había pasado y lo que sabían. Salieron sobre las 8:30. Nos contaron en qué coche se fueron y dónde habían estado. Cenaron en un restaurante cercano, el Keck. Tomaron algo y se marcharon al cine. Los chicos no pueden sino preguntarse qué habría pasado si se hubieran quedado en casa. ¿Habrían sido las víctimas cuarta y quinta? Y su suplicio no ha terminado. La policía ha de confiscar su ropa por si han recogido muestras del ADN del asesino inadvertidamente y debe buscarles un lugar para dormir, ya que la casa es ahora la escena de un crimen. Les dimos ropa nueva y los dejamos en un motel. En la casa, el equipo forense continúa su registro en busca de pistas. ¿Podría tratarse de un robo que se ha salido de madre? En la habitación donde dormía Sebastian, había algunas cosas esparcidas por el suelo. Alguien había tirado algunos documentos legales que estaban apilados en cajas al pie de la cama. A primera vista, parecía que la habían saqueado. El salón está sin tocar, aunque no del todo. Faltaban un par de cosas. El aparato de vídeo debajo de la tele y un estante. Pero en este crimen hay más de lo que se ve a simple vista. Me he enfrentado a cientos de robos y he visto cientos de escenas de robo. Y algo en esta no parecía real. No era un robo típico. No había cerraduras forzadas, no había ventanas rotas o abiertas, ni puertas atrancadas que alguien hubiera abierto a la fuerza. El doctor Raffey tenía su cartera en el cuarto, en el suelo, justo al lado de la puerta. Y sus tarjetas y credenciales seguían ahí dentro. Si se tratara de un robo, podrían haberse hecho con todo ello fácilmente. Cuanto más tiempo pasa Thompson en la escena, más sospecha que el asesino conocía las costumbres de sus víctimas. Un ladrón cualquiera no habría sabido que Sultana trasnochaba, que Tariq se acostaba pronto y que la minusvalía de Bosma le impedía usar un teléfono o pedir ayuda. Alguien tenía que saber que no era capaz de pedir ayuda o gritar en absoluto. La pobre estaba en esa habitación, probablemente oyendo cómo su padre era asesinado y sabiendo que ella era la siguiente. El diabólico asesino claramente ha planeado el orden de los ataques y ha dejado a la más débil para el final, sin preocuparse por el terror que ha soportado. Mientras los detectives luchan por encontrarle sentido a este horrible crimen, una pista inesperada sale a la luz. Pocos días después de los asesinatos, un informante contó a la policía que una facción islamista violenta podría estar implicada. Le dijo a la policía que podía tener algo que ver con la interpretación del Corán de Tariq Raffey, que era un poco controvertida. Es una teoría válida, pero lo que el informe explica a continuación añade credibilidad al posible móvil. El mismo informante les dijo algo acerca de un bate. El público en general no sabía que el arma homicida era un bate de béisbol. ¿La matanza de esa horrenda noche fue una despiadada represalia contra Tariq? Bellevue, Washington, julio de 1994. Atif Raffey regresa a casa con su amigo Sebastian Barnes y encuentra a sus padres y a su hermana brutalmente asesinados a golpes. Los investigadores creen que no fue una agresión normal, sino un ataque dirigido contra esa familia de inmigrantes pakistaníes. A medida que se extienden las noticias sobre el triple homicidio, empiezan a llegar avisos a la policía, y uno de ellos destaca sobre los demás. Un hombre llamado Douglas Mohammed vino a vernos y nos dijo que era un informante del FBI que acudía a la mezquita
de Seattle, que era la de Tariq. Tenía los nombres de varias personas a las que consideraba peligrosas. Según el informante, Tariq había desarrollado un programa que indicaba la dirección exacta de la Mega para los musulmanes que rezaran en cualquier parte del mundo. Y su trabajo había levantado ampollas. Eso podía causar montones de problemas, porque literalmente miles de templos tendrían que ser recolocados o alterados, y eso resultaría caótico por completo. Así que hablamos con el hermano de Tariq acerca del proyecto de su hermano, y opinó que el mero hecho de que hubiera que hablarlo era ridículo, porque todo lo que tienes que hacer es mover la esterilla, no cambiar el edificio. Sin embargo, la policía sigue una posible conexión islámica que lleva a un conocido grupo violento en Seattle. Había otra fuente, creo que de la policía de Seattle. Existe un grupo de terroristas llamado Fuqra que mata a familias enteras. Pero la investigación de Robert Thompson no descubre nada que corrobore la teoría de que el crimen esté ligado a un grupo islamista. Un sicario islamista, presumiblemente entrenado y profesional, no mataría a un hombre, a su esposa y a su indefensa hija autista y dejaría vivo a un hijo fuerte e inteligente, especialmente si supiera que ese hijo estaba en la ciudad. Eso es simplemente inconcebible. Entonces, si no fue un golpe profesional con motivaciones ideológicas, ¿qué desencadenó este baño de sangre? No tenía enemigos. Era amable y bondadoso con todos aquellos a los que conocía y con cuantos se relacionaba. Es entonces cuando los investigadores hacen un descubrimiento que le da la vuelta al caso. Había una ducha en el piso de abajo. La rociamos con un producto químico llamado luminol y descubrimos una gran cantidad de sangre, que resultó ser sangre del Dr. Rafey. Ahora sabíamos que el asesino se había duchado y limpiado a conciencia. Era muy inusual que alguien se hubiera sentido tan cómodo como para hacer algo así. También encontramos cabellos. Había 22 cabellos en el plato de ducha. El cerco se estrecha mientras los investigadores centran sus sospechas más cerca de casa. En concreto, en Atif Rafey y su amigo Sebastian Barnes. Pero parece increíble que un buen hijo pueda ser tan inhumano. Además, ambos cuentan con coartadas irrebatibles. Confirmamos rápidamente lo que nos habían contado. Habían estado en el restaurante Keck, donde pidieron vino. En Washington, has de tener más de 21 para comprar alcohol. Así que el camarero los recordaba. Luego fueron al cine y los empleados también se acordaban de ellos. Alguien los había visto en cada lugar, mencionado en su coartada. Y eso nos fue muy útil, porque en ese momento pudimos descartar que estuvieran involucrados. Mientras tanto, 3 días después de los asesinatos, se organiza un funeral para los Rafey. Los demás miembros de la familia llegaron a la ciudad ese viernes porque querían celebrar un servicio religioso en Seattle. Pero cuando la policía llega al motel para recoger a los chicos, estos no aparecen por ninguna parte. Nos llamaron para avisar que Atif y Sebastian no estaban en su habitación. Así que asumí que habían ido al funeral por su cuenta. No vimos a ninguno de los dos. Todo el mundo estaba buscando a Atif, pero no aparecía. No estaba allí. Contactamos con la patrulla fronteriza y descubrimos que habían cruzado a Canadá en la última media hora. Dejar la ciudad mientras se celebra el funeral de tu familia resulta cuando menos sospechoso. Era el único hijo vivo. No quedaba nadie más. Volvió con su amigo a West Vancouver. Nos resultó muy extraño que no se quedara al funeral de su familia. ¿Está el joven demasiado abrumado por el dolor y la pérdida para enfrentarse a esta situación? Los detectives cruzan la frontera hacia West Vancouver, donde Atif Rafey es invitado de la familia de Sebastian. Teníamos que hablar con ellos, porque estaban actuando de manera sospechosa y hacían cosas que no tenían sentido. En la residencia de los Barnes, los detectives reciben una gélida bienvenida. Abrió la puerta el padre de Sebastian Barnes. Estaba muy enfadado. Me dijo que sabía quién era yo
y que era una vergüenza. Y entonces cerró de golpe. Toda la casa retumbó. Y esa fue mi última conversación con la familia Barnes. Los intentos de contactar con ellos no llevan a ninguna parte. ¿Por qué no cooperan los chicos? ¿Pueden ser estos jóvenes ambiciosos asesinos sin corazón? Tras el desconcertante y sangriento asesinato de Tariq, Sultana y Bosma Rafey en Bellevue, Washington, la policía se centra en su único familiar vivo, Atif, y en su amigo Sebastian Barnes. No acudieron al funeral de la familia, ni tuvieron contacto alguno con los parientes que habían llegado a la ciudad. En cambio, Atif y Sebastián huyen de los Estados Unidos el mismo día del funeral y están esquivando los esfuerzos de la policía para hablar con ellos. Su despreocupada actitud solo aumenta las sospechas de los detectives. Y en el servicio fúnebre celebrado en Canadá, su comportamiento resulta perturbador. Atif acudió, pero montó un buen número, corriendo de un lado a otro e ignorando a los periodistas. Y entonces se metieron en el coche y se marcharon. Los testigos declaran haber visto a los amigos riendo mientras aceleraban. Cuanto más piensan los agentes en Atif y Sebastián, más desquiciada parece la situación. Revisan la versión inicial de los hechos de la pareja, en la que Atif afirmó no haber buscado a su hermana después de encontrar a sus padres muertos. Si existe una mínima posibilidad de que tu hermana esté viva, ¿cómo vas a ignorarla? Dijo que oyó cómo su hermana gemía dentro de su cuarto. Le pregunté si fue a ayudarla y me contestó que no había nada que se pudiera hacer. Le pregunté que por qué no podía hacer nada y empezó a frustrarse. Finalmente confesó que no quería mucho a su hermana y que le parecía asquerosa. La pareja tiene una coartada perfecta, pero las autoridades empiezan a pensar que quizás sea demasiado perfecta. Se habían esforzado para que todo el mundo se acordara de ellos en cada sitio. Cuando te encuentras con eso demasiado, cualquier investigador pensará que pasa algo raro. Y eso es justo lo que pensaron los investigadores de Bellevue. En el restaurante, antes de la película, pidieron vino con la ensalada, a pesar de ser 2 años menores de la edad para beber. El camarero les dijo que eran demasiado jóvenes. Le pareció algo raro que pidieran vino con la ensalada. En otro restaurante dejan una fabulosa propina del 333%. Pidieron $3 de comida, pero dejaron una propina de $10. Claro que se acordaban. Y presentan su escena más elaborada en el cine. Como un golpe del destino, cuando se sentaron en la sala, las cortinas no se abrieron. Era la oportunidad perfecta para asegurarse de que todo el cine sabía que estaban allí y no la desaprovecharon. Saltaron al escenario. Barnes empezó a tirar de las cortinas tratando de abrirlas. El asesinato se perpetuó durante la película. No pudimos verificar que se quedaran en el cine. Aun con la ayuda de las autoridades canadienses, la investigación sobre los jóvenes está en punto muerto. Así que los investigadores deciden dar un rodeo. Cuando nos dimos cuenta de que no íbamos a poder hablar más con Atif y Sebastián, empezamos a hablar con sus amigos, sus profesores, gente que les conocía. Queríamos descubrir quiénes eran de verdad. En apariencia, Atif y Sebastián son jóvenes prometedores. Ambos eran muy inteligentes, los más listos de la clase. Habían acabado el primer año de universidad y a los dos les gustaba mucho el cine y la filosofía. Uno de sus profesores del instituto le cuenta a la policía que su inteligencia no es solo académica. Este profesor nos contó que Sebastian Barnes le recordaba a David Koresh, el líder de la secta de los Davidianos, que tenía la habilidad de chasquear los dedos y que la gente hiciera cosas por él. A ambos les encantaba presumir de lo intelectualmente superiores que eran. Y la policía descubre algo escalofriante. Sebastián había interpretado al protagonista en la versión escolar de La Soga. Una película de Hitchcock adaptada al teatro. Trataba de 2 universitarios que cometen el asesinato perfecto, así que fui corriendo a alquilarla. Los 2 actores eran increíblemente parecidos a Sebastián y Atif. Eso me pareció que no hacía otra cosa que levantar más sospechas. ¿Había inspirado la obra a Barnes y Rafey para planear un asesinato real? La policía no puede probar su hipótesis sin más pruebas. Hasta que no las haya para presentar cargos, no pueden obligar a Rafey y Barnes a volver a los Estados Unidos.
Solo cuentan con una prueba que puede ser crucial: los cabellos de la ducha del piso de abajo, presumiblemente del asesino. La policía necesita muestras de ADN de Atif y Sebastian para compararlas. Pero será complicado extraérselas en Canadá, incluso con la colaboración de la policía canadiense. Según la Carta canadiense, la policía no puede obligar a un ciudadano del país a entregar su ADN, pero sí que podían conseguirlo de manera encubierta. Un par de personas siguieron a Sebastian hasta un restaurante local en el que compró comida y se sonó la nariz. Entonces, uno de los miembros del equipo de vigilancia recogió la servilleta y me avisó de que teníamos una muestra de su ADN. Pero con 2 sospechosos de asesinatos sueltos en su país, la Real Policía Montada del Canadá está ansiosa por implicarse. Querían echar un ojo al archivo de la policía de Bellevue. Pasaron una semana revisando las pruebas y decidieron que era imposible que hubieran desarrollado el plan en Washington. Tenían que haberlo preparado en Canadá. Abrieron su propia investigación por conspiración para cometer asesinato. Los agentes canadienses vigilan a Barnes y Raffey, que ahora comparten casa en North Vancouver con algunos amigos. Colocan micrófonos en la casa y en el descapotable de Atif. Pero la vigilancia no revela información sobre los asesinos. Solo les queda una última opción: un gran golpe. En un elaborado engaño, policías de paisano fingen ser miembros de la mafia para ganarse la confianza de los sospechosos y lograr que se sinceren sobre sus crímenes. En los Estados Unidos no es legal, pero sí lo es aquí, en Canadá. Habían conspirado para cometer un asesinato, y eso lo hicieron en Canadá. Así que esa era, por completo, una operación canadiense. De ese modo podíamos permitirlo en los Estados Unidos. El equipo encubierto tenía que ser informado de los detalles más nimios, porque lo importante era que lograsen la información de los sospechosos sin pedirla. El objetivo era confirmar o descartar que Sebastian Barnes y Atif Raffey estaban implicados en los homicidios. El nombre en clave del engaño es Proyecto Estado. ¿Tendrá éxito esta controvertida operación de la policía montada allí donde la policía de Bellevue fracasó? ¿Sonsacarán la verdadera historia a Sebastian Barnes y Atif Raffey? Ocho meses después del triple homicidio de la familia Raffey, la policía montada del Canadá se embarca en una compleja investigación encubierta al hijo adolescente de las víctimas, Atif, y su mejor amigo, Sebastian. Eran un par de chicos que se creían más inteligentes que la media. Eran muy analíticos e intuitivos. Tengo la impresión de que pensaban que eran intocables. Los canadienses sabían que Barnes manejaba el cotarro. El día después de que se descubriera el asesinato, fue Barnes el que se reafirmó. Raffey era claramente el gregario. Esa información llevó a la policía montada a decidirse por Sebastian. Revisando las cintas de vigilancia, los agentes determinan dónde y cuándo acercarse a Sebastian Barnes. Tiene hora en el Crimper Salon a las 5 del día siguiente. Barnes fue a cortarse el pelo. Tuvieron su oportunidad mientras salía de la peluquería. Los investigadores saben que a Sebastian le encantan los coches de lujo, así que le lanzan el cebo con cuidado. Me acerqué a él. Le expliqué que me había dejado las llaves dentro del coche y le pregunté si podría llevarme. Y simplemente comenzamos a charlar. Empecé a crear empatía y una relación. Gary deja implícito que trabaja para un tipo con buenos contactos y dinero. Intrigado, Sebastian menciona su intención de filmar una película. Gary sugiere que hable con su jefe para que se la financie. Y Sebastian muerde el anzuelo. Gary concierta una reunión con su ficticio jefe, otro agente encubierto. Gary me dijo que actuara como si tuviera dinero y me habló brevemente de una persona que buscaba financiación para una película.
Le presenta al segundo agente como Big Al. El arrogante joven presenta un guión que ha escrito con Atif. Un thriller titulado Los grandes despreciadores. La idea era sacar una fortuna rodando una película que iba a retratar cómo habíamos sospechado erróneamente que habían cometido un asesinato en los Estados Unidos. Así que le hice creer que tenía el dinero y que a lo mejor algún día financiaría su película, quizás. Pero que ahora no entraba en mis planes porque no sabía nada de él. Se trataba de estrechar lazos, no sabía a dónde nos iba a llevar. Sebastián les da su número de teléfono, haciendo oficialmente un éxito de este primer encuentro. Antes de marcharse, les cuenta a los agentes que está arruinado y necesita dinero. Unos días después, Gary y Big Al tienden a Sebastián una tentadora trampa. Sabíamos que no podíamos pasarnos, así que simulamos una situación en la que necesitábamos que condujera un coche de ese Whistler con el pretexto de que era robado. Lo hizo y nosotros le pagamos $200 por sus servicios. Barnes no tenía ni idea de que no era en absoluto un coche robado. Siguiendo el plan, pagan a Sebastián menos de lo correspondiente a sus servicios. Le molestó que solo le pagaran $200 por un coche robado. Sebastián exige una mayor participación y los agentes encubiertos acceden de buena gana. Preparan una trama continuada que promete un pago jugoso para su floreciente carrera criminal. Empezamos a hacer que blanqueara dinero, que fuera de banco en banco, ingresándolo en distintas cuentas. O eso cree Sebastián. De hecho, Big Al y Gary están recibiendo el dinero de la policía montada. Cuanto más se meten, más dinero se mueve, así que se enganchan y creen que van a llegar a alguna parte dentro de la organización. No tenía problemas para viajar con nosotros, para blanquear el dinero. Y creía de verdad que éramos criminales, que estábamos forrados y que algún día íbamos a financiar su película. Sebastián ha mordido el anzuelo, el hilo y la caña. Empieza a presionar a Al para que use sus contactos en su beneficio. Mencionó que existía cierta investigación y quería saber lo que iba a hacer la policía. Cuando decía esas cosas, las dejábamos pasar y seguíamos hablando de que lo importante era ingresar el dinero en las cuentas y de que nos ocuparíamos de sus problemas después. Las semanas pasan y los policías siguen ganándose su confianza. Para que el plan funcione, los sospechosos tienen que hablar de sus crímenes pasados por su propia voluntad, sin coacción alguna. Tienes que darte cuenta de que no sabíamos mucho del crimen. Los individuos a los que investigamos comparten hechos que para nosotros resultan nuevos, para que los tribunales sepan que no somos los que les ponemos las palabras en la boca. Finalmente, la prensa ayuda a acelerar las cosas. Al le enseña a Sebastián un periódico con la historia del asesinato de la familia Raffey en primera plana. Me dijo que necesitaba mi ayuda porque quería librarse de las pruebas. Le expliqué que lo mejor era que otra persona confesara haber cometido los asesinatos y que nosotros quemaríamos el edificio para destruir las pruebas. Incluso le dije que buscara algo de ADN para dejarlo en el laboratorio. Pero antes de aceptar el plan, le dice a Sebastián que tiene que oír la historia de los asesinatos entera. Nos sentamos largo rato con él tratando de que nos contara la relación que guardaba con los crímenes. Habló de los asesinatos y de las pruebas que podríamos encontrar si buscáramos, pero nunca de sí mismo. Sebastián se niega a confesar, pero su avidez por destruir las pruebas de Bellevue sugiere con certeza que no es inocente. Usar el periódico para provocar una confesión ha resultado todo un fracaso. Y en casa de Barnes y Raffey, otro periódico está a punto de poner en peligro toda la operación. Estaban leyendo un artículo sobre un juicio del momento y todas las pruebas que tenían del acusado, al que estaban juzgando por asesinato, las habían conseguido gracias a una operación encubierta. Les oyeron decir que eso les recordaba a Gary y Al, y entonces la policía montada pensó que había sido descubierta, que era hora de recoger el carrete. Parece que este engaño, que dura ya 3 meses, está a punto de desmoronarse como un castillo de naipes y que estos astutos jóvenes se saldrán con la suya. Tras 3 meses desarrollando una operación encubierta para descubrir información sobre el salvaje asesinato de los Raffey, los investigadores temen que sus principales sospechosos han caído en la cuenta de lo que ocurre en realidad. Los investigadores estuvieron a punto de echar el cierre porque creían que nos habían descubierto. Les convencimos de que esperaran. Pensamos que podíamos dar un paso más en nuestras siguientes reuniones.
para que creyeran que no éramos policías. Los agentes se aseguran muy pronto de borrar cualquier duda de Sebastian sobre que sean o no policías. Y el engaño sigue según lo planeado. Mientras, en el estado de Washington, la policía ha encontrado algo. El ADN de Sebastian Barnes, extraído de una servilleta, coincide con los 22 cabellos de la ducha de casa de los Raffey. El ADN confirmó que ese pelo era de Sebastian. El asesino se limpió la sangre en la ducha después de apalear a la familia. Pero saben que en un juicio sería desestimada como prueba circunstancial, ya que Sebastian era un invitado de los Raffey en ese momento. Una confesión grabada sería mucho más difícil de rechazar. El tiempo se está terminando y Al tiene que darse prisa. Queda con Sebastian en un hotel en Victoria, en la Columbia Británica, donde pasa al joven un informe policial conseguido a través de un contacto que dice que han encontrado su ADN en la ducha. Solo quería saber qué ADN tenían en el laboratorio. Supe que estaba listo para confesar. Una vez más, Al declara que puede conseguir las pruebas, pero necesita todos los detalles del crimen para poder ayudar. Esta oferta resulta muy tentadora y Sebastian decide sincerarse. Se sentó en el sofá, cómodo, relajado, y me confesó los asesinatos paso por paso, cómo mató a cada uno con un bate y cómo destruyó las pruebas después. Fue bastante gráfico. ¿A por quién fuiste primero? A por la madre. ¿Y luego? Luego a por el padre y la hermana. Barnes presume de haber cometido el crimen en calzoncillos para no mancharse la ropa. Vigal le exige hablar con Atif para corroborar la historia de Sebastian y asegurarse de que Atif sabe tener la boca cerrada. Atif miraba a Sebastian como si le pidiera permiso para hablar y Sebastian se lo dio. Le dijo que me lo había contado todo, que confiaba en mí. El padre no fue nada. La parte curiosa fue la hermana, que estaba de pie, dando vueltas y eso. Oh, Dios. Y me llevó un poco más de tiempo. ¿Qué se siente al matar a tus padres y cargarte a tu hermana? Un poco de asco, pero compensaba el hecho de que me parecía algo necesario. ¿Por qué? Supongo que era necesario para lograr lo que quería lograr en la vida. Raffey habló en términos bastante concretos de cómo Barnes y él habían planeado y llevado a cabo el asesinato de sus padres y su hermana autista. Se reía como una colegiala por cómo lo habían hecho y por qué no les habían pillado. Era vomitivo. Era el dinero, la codicia. Había una póliza del seguro por valor de $350.000 y quizá el valor de la casa. Atif Raffey era el único superviviente de la familia y le correspondía todo. No era una cantidad de dinero muy sustanciosa, pero supongo que les pareció que era suficiente para vivir con libertad. 3 días después, Atif Raffey y Sebastian Barnes son acusados de 3 delitos de asesinato en el condado de King, Washington. Mientras, son detenidos en Canadá y les informan de que su relación de los últimos 4 meses con Vigal y Gary no era más que un elaborado engaño. Estoy seguro de que supuso un shock para ellos cuando se dieron cuenta de lo que ese gran engaño iba a significar para ellos, porque sabían lo que me habían contado. Barnes y Raffey, los autoproclamados titanes intelectuales, se han metido en la boca del lobo. Pero ante la posibilidad de la pena capital, la policía canadiense se niega a devolver a los jóvenes a los Estados Unidos. En Canadá la pena de muerte está derogada, pero Washington es un estado que sí la contempla. El gobierno canadiense no quería extraditar a los chicos sin constancia escrita de que no serían ejecutados cuando llegara la condena. La justicia en Canadá sigue un proceso lento. Se mueve a ritmo de tortuga y, por supuesto, una vez que ganas una apelación, legalmente tienes otra oportunidad. Las autoridades tardaron 6 años en lograr extraditarlos a los Estados Unidos. Aceptaron no solicitar la pena de muerte porque querían que esos dos fueran a juicio por su horrible crimen. 10 años después de la matanza de la familia Raffey, Sebastian y Atif son juzgados por asesinato en los Estados Unidos. Pueden ver que no hay un solo miembro de la familia Raffey en la sala, porque los han matado a todos. Somos inocentes. Adoraba a mi familia.
Los acusados tratan de desafiar las pruebas de los agentes encubiertos. Pero al final, la verdad prevalece. Sus confesiones fueron cruciales en el juicio, porque mostraban su actitud, su conducta, y demostraban quiénes eran en realidad Sebastian Barnes y Atif Rafey como seres humanos. Personas frías y duras. 10 años después de los sucesos, son declarados culpables y condenados a 3 cadenas perpetuas consecutivas. Atif y Sebastián creían ser más inteligentes que la policía. Pensaron que no había nadie tan listo como ellos. Pero al final la justicia prevaleció. Y las pruebas reunidas aseguraron que fueran condenados por su horrendo crimen.